privadas. Los ingresos o rentas que se reciben en forma de dinero vendiendo servicios, bienes o factores y obteniendo beneficios. C. Los agentes miembros de una economía basada en el mercado tienen libertad de elección respecto a lo que desean consumir, invertir, ahorrar o emplear. D. Las economías de mercado no están planificadas, ni controladas, ni reguladas por el gobierno. Este debe atender algunas necesidades colectivas, pero no compite con empresas privadas ni toma decisiones sustituyendo a los consumidores ni a los productores. Ventajas y problemas del sistema de mercado. La literatura sobre análisis comparado de los sistemas económicos ha desarrollado con amplitud el elenco de ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, en especial al confrontar el sistema capitalista basado en el mercado con el sistema socialista, originado en el modelo soviético de planificación centralizada, que se implantó en la Unión Soviética a partir de la Revolución de 1917 y que más tarde se extendió a una serie de países europeos como Polonia, Alemania del Este, Hungría, Rumanía, Bulgaria, así como bajo fórmulas no siempre coincidentes, a otros países del mundo, como China, Corea del Norte, Cuba o la antigua Yugoslavia, entre otros. Subrayar las ventajas que normalmente se han venido atribuyendo al sistema de mercado y también sus inconvenientes o los problemas que resuelve mal es absolutamente necesario en el contexto de este libro para comprender al menos dos cuestiones. La primera, que los sistemas reales basados en la economía de mercado se suelen apartar del modelo teórico ideal. La segunda, que los fallos de mercado han justificado la incorporación del Estado como sujeto activo en la economía para alcanzar objetivos no cubiertos automáticamente o para evitar suavizar costes no deseados. Ello fundamenta en buena parte la puesta en práctica de las políticas económicas. Pero como también se indicará y se analizará en otros capítulos del libro, la intervención del Estado puede traspasar los límites de lo conveniente, o al menos de lo deseable, para que el mercado cumpla realmente su papel dentro del sistema. El resultado puede ser entonces la pérdida de algunas de las ventajas que se atribuyen al propio sistema del libre mercado, una de cuyas principales manifestaciones sería y es la aparición de rigideces que dificultan los posibles ajustes que el mercado debería provocar cuando se producen choques o cambios que afectan a la economía. Asimismo, las actuaciones y las crecientes obligaciones de gasto asumidas por el Estado pueden generar desequilibrios graves en la economía, todo lo cual ha dado lugar a la aparición de lo que en la literatura económica viene calificando como los fallos del sector público, a los que también nos referiremos más tarde. Las ventajas atribuidas al mercado, sin que el orden en que se presenten indique su mayor o menor relevancia. Las principales ventajas que suelen destacarse son las siguientes. 1. El sistema de mercado permite que los recursos económicos se asignen con más eficiencia que cualquier otro sistema. El mercado implica especialización, por lo que cada uno producirá aquello para lo que está mejor dotado o lo que tiene una ventaja comparativa. El mercado implica una evaluación continua de los costes y beneficios, lo que llevará a que los recursos que se asignen de acuerdo con esta valoración, y si así lo que se persigue es el máximo beneficio, es decir, la rentabilidad, se impondrá una buena asignación de los recursos escasos con los que cuenta cada individuo o agente y la propiedad, sociedad en su conjunto. 2. El compartimiento egoísta o búsqueda del propio bien, o mejor, del propio beneficio y competitivo de los agentes conduce a lograr la solución más adecuada para el conjunto. En cada sector de la vida económica, los mercados aseguran en principio la coordinación entre las decisiones independientes de los agentes individuales. Un mercado es el encuentro entonces de una confrontación entre los oferentes y los demandantes. Si los mercados pueden funcionar con plena libertad, serán eficientes, en el sentido de que garantizan la realización permanente del equilibrio económico más satisfactorio posible, tanto para los individuos como para la colectividad. 3. El sistema de toma de decisiones de carácter descentralizado por parte de los productores y de los consumidores reduce claramente los costes de información y de transacción, cosa que no sucede en cualquier otro sistema donde sea preciso recoger y acumular la información,
para más tarde y a nivel colectivo tomar decisiones y definir las líneas de actuación de la economía, a las cuales se sujetarían o deberían sujetarse, supuestamente, las decisiones de los productores y de los consumidores. 4. El sistema de mercado respeta la libertad del individuo. El comportamiento de cada agente o unidad no se encuentra regulado directamente por nadie en particular. El voto de cada individuo se expresa en el mercado con sus propias preferencias y su dinero o los recursos de los que dispone. 5. Los cambios en los precios relativos y la competencia inducen la rápida introducción de innovaciones y cambios técnicos en los productores. Inducen a efectuar los cambios necesarios en la producción, proceso de producción y productos y servicios ofrecidos. E inducen también a reformar lo que sea necesario en la organización de la unidad productiva para poder subsistir en un mercado concurrido y competitivo. Si algo ha demostrado las economías de mercado en la realidad es su enorme capacidad de readaptación a los cambios y de generación de innovaciones. 6. Los desequilibrios que se producen en una economía de mercado tienden a ser solo temporales. El funcionamiento de un mercado concurrencial tiene la ventaja de eliminar automáticamente o con un desfase de tiempo relativamente corto cualquier desequilibrio que sea consecuencia de un choque que haya afectado la oferta o la demanda. Si los precios son fijados por las autoridades públicas y no por la negociación libre, es bastante más difícil que se ajusten para reabsorber los desequilibrios. Las carencias de un bien, por insuficiencia de oferta o por exceso de demanda, provocan de inmediato colas de espera. Los demandantes serán atendidos por orden hasta agotar las existencias, o bien se introducirán criterios ventajosos para determinados grupos, según edad, sexo, vinculación a un grupo político, etc. Los excesos de oferta de bienes sobreproducción o de factores como el trabajo y el capital tenderán a persistir también mientras los precios, el interés o los salarios no se revisen a la baja. Mientras tanto, el despilfarro o el mal empleo de los recursos, incluyendo su desempleo, persistirán. Por el contrario, los precios establecidos vía mercado juegan un papel de indicadores o de señal para una correcta asignación de factores a las distintas actividades productivas y también para ajustar la demanda de los consumidores a una escasez de bienes ofrecidos, que en bastantes casos tendrá, además, a ser transitoria, puesto que el alto precio incitará a que se produzcan aumentos en la producción de tales bienes. Un ajuste del mismo tipo deberá producirse siempre que se produzca un choque o un cambio que implique una elevación de los costes de producción y por consiguiente los precios. Cuenta de internet de Instituto von Mises tiene un portal que difunde las ventajas del sistema económico capitalista y puede ser consultado en esa página. Los fallos del mercado. Dice, la literatura crítica sobre el mercado y sus fallos es bastante extensa. En muchas obras, la enumeración entre los defectos y problemas que no resuelve bien el mercado se han orientado casi exclusivamente a razonar la necesidad de que las autoridades intervengan para corregirlos o para regular su funcionamiento y evitar o suavizar algunos de sus fallos y lagunas. En otras, particularmente hasta hace pocos años, las críticas tuvieron una orientación mucho más radical: demostrar que el sistema capitalista basado en el libre mercado funcionaba inadecuadamente y que sobre todo no atendía las auténticas necesidades y objetivos sociales. La consecuencia natural de muchas críticas de este tipo era la necesidad de sustituir dicho sistema por otro, generalmente el socialismo, bien fuese con un sistema de decisiones centralizadas o con una cierta combinación de planificación central y de mercado. El catálogo de los fallos que normalmente se han denunciado sobre el funcionamiento de las economías de mercado es relativamente extenso. Sin embargo, ha habido y hay coincidencia en subrayar algunos que son fundamentales y que de alguna manera incluyen a otros cuya relevancia parece inferior o que son colaterales. Los más destacados son los siguientes. 1. Existencia y riesgo de desarrollo de mercados no competitivos. 2. Existencia de efectos externos. 3. Bienes públicos. 4. Rendimientos crecientes. 5. Mala o insatisfactoria distribución de la renta. 6. Fallos en el logro de algunos objetivos como el empleo, la estabilidad, el crecimiento.
7. Necesidades preferentes o indeseables. 8. Impulso a la insolidaridad y a las posiciones antagónicas más allá del mundo económico. Siquiera de forma breve razonaremos el contenido de cada uno de estos fallos. 1. Mercados no competitivos. Uno de los aspectos esenciales del sistema libre mercado lo constituye el hecho de que los mercados sean competitivos. Sin embargo, la realidad muestra que ello no siempre ocurre. Existencia de uno o muy pocos demandantes y oferentes, y que por otra parte algunos agentes puedan tratar de eliminar la competencia por diversas vías, tratando de alcanzar una posición de monopolio, de lograr acuerdos entre oferentes que supongan la eliminación de la competencia, empleando prácticas tendentes a eliminar a algún competidor. Incluso puede ocurrir que simplemente los mercados sean imperfectos, existiendo solamente uno o muy pocos demandantes u oferentes. En este último caso, si existen rendimientos crecientes de escala, el productor oferente puede destruir o eliminar cualquier competidor. Si una empresa tiene poder de monopolio en un determinado mercado, cosa que puede ocurrir por distintos motivos, desde razones de tipo político-administrativo, ligadas a una concesión, hasta el simple hecho de tener una patente en propiedad de un producto, puede elevar el precio de su producto con respecto al coste marginal. Los demandantes o consumidores podrán adquirir una menor cantidad del bien en cuestión que si estuviese operando en régimen de competencia perfecta, lo que implica que su grado de satisfacción será más reducido. La competencia imperfecta, como demuestra la teoría económica, genera ineficiencia y una menor satisfacción de los consumidores. 2. Existencia de efectos externos. Las externalidades o efectos externos existen cuando no se incorporan a los precios del mercado todos los efectos secundarios de la producción o del consumo. En otras palabras, cuando el precio no recoge determinados costes que se producen con los cuales no carga el productor, sino otras personas o cosas, o en otro sentido, cuando alguien, sea consumidor o productor, obtiene más unas ventajas o beneficios a las que no contribuye directamente. Un ejemplo típico del primer tipo sería el caso de una empresa elaboradora de productos químicos que genere humos tóxicos que bien provoquen daños reales en los cultivos más próximos o en un bosque de propiedad comunal o privada, o bien que afecten directamente a la salud de las personas que habitan en el entorno. La contaminación del agua o el aire ocasionada por muchas actividades productivas constituye otra fuente de ejemplos de externalidades negativas que el mercado en cuanto tal no suele recoger, si no intervienen las autoridades para imponer medidas que impidan dichos daños o bien compensaciones económicas que permitan cubrir la reparación de los daños causados, lo que supone, en definitiva, que tales costes se incorporen a los precios de productos y servicios. Un ejemplo del segundo tipo son los beneficios que pueda obtener una empresa o un particular por el hecho de que se construya una nueva vía de comunicación que discurra cerca de una propiedad rústica, cuyo valor, a efectos de posibles construcciones residenciales o para instalar nuevas empresas, aumente de forma inmediata. Igualmente, la extensión de la sanidad tipo preventivo, por ejemplo, mediante el suministro de vacunas o la aplicación de medidas que tiendan a erradicar las causas de la enfermedad, no solo beneficia a quienes más directamente son atendidos, sino a casi toda la colectividad, ya que disminuye el riesgo de contraer esas enfermedades. Ejemplos similares pueden encontrarse en los campos de la educación y de la cultura, cuyos beneficios se difunden siempre más allá de quienes puedan aparecer como los beneficiarios más directos. En la mayoría de los casos, el mercado no valora ni tiene en cuenta las externalidades positivas ni las negativas. En estas últimas, en particular, cargan sobre las personas o cosas completamente ajenas a quienes las originan, en el cual obtiene en sí, así, unos beneficios. En los países más desarrollados, la preocupación por el medio ambiente está afrontando el problema de las externalidades negativas relacionadas con los contaminantes y el deterioro del medio ambiente. 3. Deficiente o mala valoración de los bienes públicos. Para los bienes privados, el mercado permite que las preferencias individuales se pongan de manifiesto. De hecho, si los consumidores no revelan dichas preferencias, difícilmente lograrán adquirir los bienes o servicios que deseen. Sin embargo, hay bienes que son públicos, bienes o servicios de los que disfrutan o pueden disfrutar muchos ciudadanos, pero en los que no pueden excluirse a quien no pague o no quiera pagar por su uso o simple existencia. La defensa nacional o la vigilancia policial constituyen dos buenos ejemplos.
son bienes de los que se benefician muchos o todos los ciudadanos y de cuyo consumo, por tanto, nadie puede ser excluido. No existe garantía de que se manifiesten las preferencias individuales y que pueden privarse de su disfrute o consumo a quienes no lo haga y o a quien no esté dispuesto a pagar por disfrutar del bien público en cuestión sin contrapartida. Probablemente que, como señala Frey, suele calificarse con frecuencia como la tragedia de los comunes o el problema del gorrón, free rider. En definitiva, los bienes públicos son bienes que, siendo necesarios a la colectividad, no pueden producirse por el sector privado, sujetándose a las reglas del mercado, ya que lo más seguro es que en tal caso no existirán demandantes dispuestos a pagar su precio, ni por lo tanto productores dispuestos a asumir las pérdidas que se generarían. 4. Existencia de rendimientos de escala decrecientes. Hay actividades en las que las economías de la producción en gran escala son tan importantes que hacen ineficaz la solución competitiva que supone la existencia de muchas empresas que compiten para una demanda dada y limitada. Se produce así una contradicción entre las exigencias de libre competencia, que exista un gran número de oferentes, y el funcionamiento eficaz de las mismas, posición de óptimo económico o su proximidad. Las economías de escala derivan en unos costes de producción decrecientes a largo plazo, lo que a su vez, dada la limitación de la demanda, acaba o puede acabar provocando la concentración de mercado en un reducido número de empresas eficaces o incluso en una sola. Las condiciones de producción óptimas exigen que los precios de venta en el mercado deben igualarse a los costos marginales. Pero si lo que crean son mercados imperfectos con pocos vendedores, estos tienen un poder de control sobre los precios que permiten sortear la regla óptima del precio igual a coste marginal. Aparte de los posibles beneficios de quienes disfruten de la citada posición, la asignación de recursos no será en modo alguno la óptima y el mercado por sí mismo no dará solución al problema. 5. Mala o insatisfacción distribución de la renta. Mala o insatisfactoria distribución de la renta. En el mercado se ha dicho, es ciego y no se preocupa de la situación personal de los individuos ni de los problemas relacionados con el objetivo de tender hacia una mayor igualdad en la distribución de la riqueza. Ricos y pobres no compiten nunca en términos de igualdad, incluso bajo unas supuestas condiciones de competencia perfecta. El mercado tampoco soluciona la necesidad de que cualquier ser humano, por el hecho de serlo, tenga cubiertas sus necesidades básicas mínimas. El mercado no proporciona una respuesta positiva a una situación de debilidad por parte de un individuo o un grupo de individuos. En definitiva, los mecanismos de mercado tienden espontáneamente a premiar a los más fuertes y a los que más tienen. La distribución de la renta, que normalmente resulta libre mercado, responde a criterios de eficiencia, pero no a principios de equidad. 6. Fallos en solucionar los desequilibrios y el crecimiento de la economía. La experiencia histórica ha demostrado que, contrariamente a lo que sostiene la teoría, la economía de mercado tiene dificultades para dar solución a los desequilibrios y para favorecer el máximo crecimiento. La crisis de 1929 supuso el albadonazo más serio y dramático a este sentido. El retorno al pleno empleo de los recursos dio claras muestras de no producirse espontáneamente. La teoría keynesiana aportó una explicación al hecho de que una economía pudiera estar en equilibrio sin alcanzar simultáneamente el empleo total de los factores disponibles. La principal recomendación de la teoría fue precisamente que las autoridades debían intervenir directamente para que la actividad económica pudiera recuperarse en las fases de recesión y para moderar su ritmo en los momentos en que la demanda agregada alcanzase niveles excesivos que generaran desequilibrios. El mercado tampoco garantiza, según se deduce de la experiencia, el logro efectivo del potencial de crecimiento de una economía. Y cuando en los 70 surgen los problemas de estancamiento con inflación, veas el capítulo 7, queda también muy claro que no puede esperarse que el mercado resuelva con rapidez la raíz de tales problemas. Necesidades preferentes e indeseables. Musgrave fue quien propuso la denominación de necesidades preferentes, merit wants, para designar aquellos bienes que consideran que deben ser suministrados por la autoridad, a veces exigidos e incluso coactivamente, dada su importancia individual y social. Es el caso de la educación, de que todos los ciudadanos, hasta un cierto nivel que se considera mínimo, la garantía de una atención sanitaria básica o la propia disponibilidad de vivienda.
no son realmente bienes públicos, ya que el mercado se produce una oferta y una demanda, por ejemplo, de educación, de sanidad, de vivienda. Pero los mecanismos de mercado no parecen garantizar el acceso a estos bienes por parte de todas las capas sociales. En sentido contrario, el mercado puede dar lugar a la satisfacción de necesidades que social o individualmente aparecen como indeseables, lo que induciría a la conveniencia de obstaculizar o limitar la compra-venta. Los consumos de bebidas alcohólicas, de tabaco, de drogas podrían constituir ejemplos de ello. El mercado puede operarse en dirección contraria a lo que parecería conveniente. La demanda de bebidas alcohólicas o de drogas generará más oferta, movida por la rentabilidad y no por valoraciones basadas en su conveniencia individual o social. Un punto que importa dejar planteado, sin embargo, es que el supuesto de que las necesidades preferentes y las no deseables pudieran quedar bien definidas sustituiría el difícil problema de graduar su importancia y extensión, que a su vez determinaría en su caso el grado y tipo de intervención que el sector público debe llevar a cabo. 8. Desviaciones insolidarias en la conducta social. Uno de los aspectos negativos que se atribuye al sistema de mercado se relaciona con el tipo de conductas que fomenta en los individuos. Evidentemente, y como punto de partida, las relaciones entre los miembros de la economía de mercado libre son más bien antagónicas que armónicas. Las economías privadas, los agentes que operan en el mercado, se enfrentan como compradores y vendedores con sus propios intereses, normalmente de signo contrario, como empresarios y trabajadores y siempre como competidores en el terreno de la producción. La economía de mercado no exige, en principio, más integración social para resolver los problemas que la producción a través de la llamada mano invisible, cuyo fundamento es la competencia y no la cooperación consciente entre los individuos. Este espíritu de competencia se traslada fácilmente a otros terrenos del comportamiento social y en una dirección que no es precisamente la de la solidaridad y la colaboración. 9. Otros posibles problemas. La literatura económica incorpora también otros fallos del mercado que conviene dejar, como mínimo, apuntados, aunque no nos detendremos en examinarlos. Por ejemplo, el hecho de que la asignación de recursos puede estar influida o sesgada por la posibilidad de lo que se ha dado en calificarse como un riesgo moral hazard. Esto sucede cuando el asegurador de un riesgo no puede distinguir adecuadamente entre un riesgo en sentido estricto, por ejemplo, que una casa se incendie por la caída de un rayo, y la simple negligencia. La casa se quema por un descuido del dueño, que no tuvo la preocupación de asegurarse. Puede existir igualmente una inadecuada asignación de recursos, motivada por una selección desfavorable. Esto sucede si el asegurador no puede aplicar una prima mayor para riesgos malos respecto a los buenos, lo que daría lugar a una falta de mercado para ciertos tipos de riesgo, y ya que por tanto las correspondientes actividades socialmente valiosas no llegan a realizarse. El sistema de mercado suele ser bastante inefectivo y lento en provocar efectos en los productores cuando surgen problemas de elevada urgencia, como cuando sucede cuando un temporal o un terremoto provocan daños o cuando se produce un conflicto bélico. Cita de internet para la búsqueda de información. Recuadro 2.2. ¿Es libre el individuo en un sistema de mercado? El profesor G. Halm, sin duda uno de los defensores del sistema de economía de mercado, subrayó, y sin embargo en su obra Economic System, Hall, Reinhardt and Winston, en Nueva York, versión castellana, Sistemas Económicos, dice, algunos puntos que permiten cuestionarse la libertad real de los individuos dentro de un sistema capitalista. Seleccionaremos algunos párrafos. La fuerza rectora de la economía de mercado libre no es su dirección por parte del gobierno, porque esto sería incompatible con el carácter no planificado de tal economía. Por la propia lógica del sistema, puede confiarse en que las economías privadas actuarán adecuadamente. El modelo de la economía de mercado libre incluye la fuerza directora del motivo-beneficio y la fuerza de contención de la competencia. En abstracto, el modelo funcionará por sí mismo, sin necesidad de una dirección consciente. Es completamente obvio que la economía de mercado libre ofrece un grado de libertad de acción del que no pueden disfrutar los miembros de una economía planificada, pero sin embargo es importante que reconozcamos el carácter limitado de esa libertad, la libre elección del consumo y la ocupación
no significan demasiado para la persona que tiene una cantidad limitada para gastar en bienes de consumo y en educación. Además, la libre elección está limitada a las posibilidades ofrecidas en el mercado. Nosotros podemos vender nuestros servicios en el mercado solamente por el precio que en él prevalece y no por lo que nosotros querríamos obtener. Y de la misma forma no podemos vender nada si no existe demanda. El miembro de la economía de mercado es libre, también en sentido negativo, de que nadie es responsable de él, ni él es responsable de otros, si se encuentra en situación de desempleo o en quiebra. Él tendrá que soportar, permítame, es que aquí se interpuso ahí está. Dice, él tendrá que soportar las consecuencias en este aspecto negativo de nuestro modelo, añadía en aquellos momentos Halm. Tiene poco peso en tanto que supongamos que el subrayado es nuestro, su perfecto funcionamiento. El paro se presentará solamente en raras ocasiones y por espacios breves. Muy bien, Nelly, les agradezco a todos su participación del día de hoy. Esto es un marco conceptual, por eso vieron que no intervení mucho, porque lo importante aquí era que viéramos las fallas del mercado y como consecuencia de ellas surge el Estado y surge la política económica para cubrir precisamente todas estas fallas que se vienen señalando. Entonces era importante conceptualizarlas y más bien entrar a lo que son los instrumentos y todo de política económica más adelante para que entendamos por qué razón es que existe cada una de ellas. Entonces, el miércoles estaremos entrando a lo que son los fallos del sector público y de ahí nos iremos propiamente ya a lo que es política económica sin que hayan ya conceptualizaciones de ninguna naturaleza. Así es que por hoy yo creo que estamos hasta aquí. Les agradezco a todos su participación, que tengan buena noche y nos vemos el día miércoles, primeramente Dios. Feliz noche, licenciado, compañeros. Feliz noche, Gracias, compañeros.